Solamente Él nos ama, nos bendice, siempre está al cuidado de nosotros y por eso es nuestra gratitud para con Él. Amén. Porque Él sigue siendo bueno en gran manera. No olvidemos, hermanos, estar orando. Es necesario que oremos por la iglesia. La iglesia necesita mucha oración. Mire, a veces creo que muchos en la iglesia están orando mal. Porque estamos presentando nuestras familias, los perdidos, las naciones, los gobiernos, y no es malo presentar todo esto. Pero se nos está olvidando presentar la iglesia de Jesucristo de la manera adecuada. Porque lo que más se ve hoy en la iglesia, pero escuche, de sana doctrina, es el desánimo, el desgano, el adormecimiento y las ganas de sentarse en la silla a dormirse en el culto. Porque no hay un avivamiento en el corazón. Porque la iglesia cristiana de hoy, decía mi esposa ahorita algo que es real, las iglesias falsas, las iglesias de falsa doctrina, las iglesias de motivación, están llenas y hacen conciertos y hacen eventos y se reúnen y la gente va y gritan y son felices y no se duermen en el culto. ¿Sabe por qué? Porque no se les está predicando la palabra viva que cambia, que transforma y que restaura. Amén. Se les está presentando de todo menos la palabra de Dios como es. Por eso digo, hay que orar es por la iglesia, para que el Señor, la iglesia de sana doctrina, sufra, experimente la sana doctrina, se goce, se deleite, que la iglesia tenga el fuego del Espíritu Santo, que estén gozosos y alegres. La iglesia cristiana de sana doctrina, muchos que están en la iglesia de sana doctrina, se animan para ir a trabajar. Así sea con la cabeza en la mano. Pero no hay ánimo para venir a la iglesia a orar. No hay ánimo para venir al culto. No hay ánimo para ir a evangelizar. No hay ánimo para sentarse a estudiar las Escrituras. No hay ánimo para buscar al Señor en oración, pero con un corazón que se goza, que se deleita, que dice, Señor, qué bendición. Ya voy a llegar a mi casa a postrarme, a hablar contigo, Señor, a mirar tu palabra. No. Llegamos a todo menos a eso. Ahí delante del Señor, medite usted. Voy a colocarlo solo los domingos, por no hacerle sentir muy mal. ¿Cuántos domingos usted llega a su casa, almuerza, descansa y luego abre las Escrituras y dice, Señor, yo quiero meditar más en la palabra que me trajiste hoy en la iglesia? Y abre la Escritura y se sienta a meditar en el texto que el pastor leyó para el mensaje que trajo a la iglesia. El pastor predica, se va a su casa y cuando puede descansar lo hace. Y si no, está meditando y vuelve y piensa y hable y lee el pasaje y vuelve y medita y dice, Señor, me faltó decir esto. Señor, si yo hubiera dicho, Señor, ¿usted medita en lo que el Señor le habla cada vez que viene al culto? ¿O solo viene, se sienta, escucha y se va? Ajá. Buen silencio. Está bien así. Eso es lo que hace un cristiano verdadero. Eso. El cristiano verdadero no es el que viene y se sienta en la iglesia, se levanta a la hora de leer la Escritura, se levanta cuando cantamos canciones, se sienta a la hora de predicar y se va a su casa y dice, Señor, ya. Necesitamos meditar en la palabra del Señor. Dicen por ahí, al que no quiere caldo, le dan 2 tazas. Estemos orando por la iglesia, que la iglesia se levante, se anime, oremos unos por otros, los enfermos, los necesitados, los afligidos.
Sigamos orando, hay mucha necesidad de los hermanos de San Juan de Urabá. La hermana María ha estado con quebrantos de salud también. La hermana Elizabeth también ha estado con quebrantos de salud. Muchos en la iglesia con quebrantos de salud. Estemos orando, pero no por orar, oremos con el corazón. De corazón, porque amamos los hermanos en la fe. Oremos por las iglesias, los pastores, las diversas sedes que tenemos del ministerio. Estemos orando, hermanos, que hay mucha necesidad de que el Señor escuche nuestro clamor y obre en su iglesia. Amén. El Señor es bueno. Me gozo porque estamos una vez más reunidos en este lugar y por saber que mi hermana Elizabeth hoy está ahí conectada con nosotros a la distancia, pero aquí está en medio de la iglesia. Amén. Damos gracias al Señor. Abra conmigo la palabra del Señor. Cuando le diga el texto, usted va a decir, con razón dijo que al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Una de las cartas que más me apasionan a mí, por lo práctica que es. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en los versículos del 19 en adelante. Amén. Santiago, capítulo 1, versículos del 19 en adelante. Y vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura en el nombre del Padre, a quien damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso, precioso y maravilloso Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, y bajo la dirección de su santo, precioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer con entendimiento, prestarle atención a lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda malicia y toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor y Dios, una vez más te place abrir la Escritura para nosotros, traer tu santa palabra a la iglesia para nuestra edificación, exhortación, consolación y preparación para partir de esta tierra a la eternidad, a tu presencia cuando así sea necesario. Gracias por reunirnos, gracias por este privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque de verdad hoy vienes nuevamente a visitarnos para hablarnos, Señor, con la firme intención de convencernos de que debemos buscar la sabiduría y ser obedientes a tu palabra y hacer conforme a tu voluntad. Háblanos hoy, pero danos sabiduría y discernimiento para entender
y el anhelo y el deseo de salir de este lugar buscando con todo nuestro ser vivir la palabra que nos quieres hablar y que nos hablas de continuo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título, escuche, si usted es, debe ser para usted. El cristiano escucha y obedece la palabra de Dios. El cristiano escucha y obedece la palabra de Dios. Esta carta de Santiago fue escrita para los creyentes de manera general, pero específicamente para aquellos cristianos judíos que habían sido dispersados a causa de la persecución de aquella época. Escuche, aquellos cristianos que estaban huyendo y yéndose a un lado y hacia otro. Cuando uno lee esta carta de Santiago, uno puede ver el tema central de la carta. El tema central de esta carta es justamente la sabiduría. Y con esta carta Santiago está haciendo algo muy particular. Está procurando dar instrucciones prácticas. Por eso decía, esta es una carta que me gusta mucho porque es una carta que nos muestra la vivencia del Evangelio de una manera práctica. Y él está aquí entonces procurando dar instrucciones prácticas sobre cómo vivir justamente la vida cristiana y corregir el error de pensar de que ser cristiano significa solo aceptar algunas verdades espirituales, pero sin experimentar ningún tipo de cambio o conducta y pensamiento. La vida cristiana, el cristiano verdadero, tiene que experimentar un cambio de mentalidad, un cambio en su estilo de vida, un cambio de conducta. Tiene que ser diferente. Ahora, según lo que Santiago nos dice, la verdadera piedad, la verdadera dedicación y consagración al Señor está unida a la práctica. A la práctica. Así que Santiago hace aquí un llamado a la iglesia que estaba dispersa a mantener los principios bíblicos de un cristiano verdadero. Y un cristiano verdadero tiene un carácter transformado y renovado por el poder del Evangelio. Yo le pregunto, ¿qué piensa usted de una persona que viene a cada culto a la iglesia, que escucha la predicación de la palabra de Dios, que atiende, que está ahí, que cada culto está, escuche y escuche la palabra de Dios, la predicación de la palabra, pero luego usted lo ve haciendo lo que no es apto, lo que no es adecuado? Usted lo ve viviendo una vida de desobediencia. No hay un cambio en esta persona que está constantemente viniendo a la iglesia. ¿Qué piensa usted de esa persona? Muchos se indignan. Uy, pero está en la iglesia, toda hora va y está ahí, constante, y se indignan. Ahora, piensa en esto. Cuando Dios ve tu vida, tu estilo de vida, tu manera de ser y tu manera de actuar, que estás haciendo lo incorrecto, que estás pecando delante de Él, Él que conoce todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus acciones, y Él ve que estás actuando así y estás viniendo continuamente a la iglesia y estás expuesto a su palabra y a la predicación de ella, ¿acaso no se indignará Dios también? ¿O qué piensa usted de eso? Nos es muy fácil mirar a los demás. Nos es muy fácil señalar la desobediencia del otro. Pero ¿y qué cuando Dios mira la nuestra? Que la está viendo 24 horas al día. Cuando Dios mira nuestras vidas y las trae a la luz de su santidad, a la luz de su carácter, a la luz de su palabra, ¿usted cree que pasaríamos la prueba? O sea, si el Señor ve que estamos haciendo lo correcto o no, si estamos obedeciendo su palabra o no, si estamos escuchando y llevándolo a la práctica o simplemente somos oidores y nada más. ¿Pasamos la prueba si somos así? Si miramos las respuestas a estas preguntas
y no estamos y decimos que no pasamos la prueba, entonces eso solo significa una cosa, que no estamos bien con Dios. Hay algo ahí que no está bien. No estamos bien con Dios. Escucha, venimos a los cultos a oír la palabra de Dios. Las leemos en nuestras casas, hacemos hasta devocionales, compartimos la palabra con otros. Algunos incluso servimos en el ministerio en la iglesia, pero cuando llega el momento en que tenemos que poner en práctica esa palabra, toda esa palabra que escuchamos constantemente desde el púlpito y que nosotros leemos y que compartimos, es ahí entonces donde fallamos, porque no la estamos llevando a la práctica a la manera de Dios. Ahí está el problema. Tristemente muchos hoy día conocen la palabra aquí. Hay gente que sabe mucha Biblia. Hay gente que recita mucha Biblia. Hay gente que habla mucho acerca de la Biblia, solo en teoría. Pero no la viven. No la practican. No la obedecen. Al mirar su comportamiento, no reflejan que la fe que tienen es verdadera. Escuche, es que la fe no es porque yo diga, soy del Señor, voy a la iglesia, canto canciones, no. La fe verdadera se manifiesta en nuestros frutos, en nuestra obediencia, en cómo nosotros vivimos a la luz de la Escritura, no a la luz del papá, de la mamá, del hijo. Tranquilo, mi hijo, siga así que va muy bien, sí, siga así tranquilo, que las puertas del infierno lo están esperando. No, esa no es la manera. Estás viviendo a la luz de la palabra, no perfectamente, es imposible, pero si no estás viviendo a la luz de lo que aquí dijo el Señor, tranquilo, tranquilo, vas caminando de manera contraria a la presencia de Dios. Es así. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que muchas veces sabemos en qué estamos fallando, sabemos las áreas que están mal en nosotros. Sabemos que no estamos obedeciendo verdaderamente al Señor conforme a su palabra. Todo eso lo sabemos. ¿Y sabe qué? Muchos dicen, bueno, sí, yo sé. El Señor me habló. Y entonces las pasamos por alto. O algunos dicen, no, pero es que lo que yo estoy haciendo no es tan malo. Y otros llegan al punto de decir, no, después cambió eso. El Señor es bueno. Gracias a Dios que Él es bueno. ¿Hasta cuándo habrá oportunidad para cambiar eso? Esa es la pregunta. Ahora, si por si acaso, después de que hemos enseñado tanto aquí, pero por si acaso ustedes o cualquiera que nos vea después o nos escuche este mensaje, si usted piensa que la vida cristiana es solo venir, oír la predicación y cumplir con ciertos rituales religiosos, está muy equivocado. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es más que eso. Escucha, la vida cristiana es dejar que el poder de la palabra de Dios nos transforme. Desde el más niño hasta el más anciano de la iglesia. Si Luciana viene a la iglesia, a todos los cultos, oye la palabra y cuando está los domingos en la escuela dominical con su maestra, con quien le enseña, y escucha, y está siendo igual de grosera, desobediente, altanera, mal en el colegio y todo eso, no está pasando nada. Su vida no está siendo transformada. Si Dulce María viene a la iglesia y viene a los cultos y está en la iglesia y cada vez que viene sigue viniendo, pero no disfruta los cultos, no se deleita en la palabra, no se goza siendo cristiana, tampoco está pasando nada. Debemos venir buscando una transformación. Y verdaderamente yo quisiera que usted y yo pudiéramos reflexionar y meditar hoy a la luz de este mensaje y de esta palabra. ¿Cómo está nuestra propia relación con Dios? ¿Cómo está nuestra propia relación con la palabra? ¿Cuánto tiempo dedica Dulce María con gozo y alegría a abrir las Escrituras y decir, Señor, qué bendición porque leí este pasaje? Señor, qué bendición porque vi esta porción de tu palabra y aunque no la entendí me la explicaron, pero qué maravilla, ahora entendí.
¿Cuánto tiempo dedica Luciana? ¿Cuánto tiempo le dedica su mamá a enseñarle la escritura con la práctica y le enseña lo que la Biblia dice? Y puede ver cómo disfrutan sus hijos y ustedes mismos la escritura, la palabra, el cristianismo, los cultos, venir a la iglesia y hablar a otros. Necesitamos meditar en nuestra propia relación con Dios y mirar si verdaderamente estamos dispuestos a aceptar todo el consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Está dispuesto a eso de verdad? Escucha, un verdadero cristiano se conoce, se caracteriza, ¿sabe por qué? Porque se deja enseñar de la palabra de Dios. Porque acepta la reprensión cuando falla, con el firme objetivo de vivir una vida entregada y consagrada al Señor en dependencia de Dios. Leamos nuevamente los versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí Santiago nos está mostrando tres actitudes que debe tener un cristiano verdadero. Aquí vemos las tres actitudes que debe tener un cristiano verdadero. En primer lugar, un cristiano verdadero debe ser, dice, pronto para oír. Dice el pasaje, pronto para oír. ¿Qué significa? Que debe ser rápido para atender la palabra de Dios, para prestar atención de inmediato a lo que el Señor nos está diciendo, pero ya, es pronto, es ahí mismo, dice. Y no sé, bueno, yo no sé si usted lo sabe, pero hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír, usted por ejemplo está en la calle, usted va en un autobús, está en el centro comercial. Un paréntesis para lo que voy a decir. Las personas chismosas no aplican aquí. Porque usted puede estar en un centro comercial, en el autobús o en el metro y usted oye cómo la gente habla. Hay otros que sí prestan atención a todo lo que la gente habla, por eso decía. Pero usted puede estar ahí, usted oye hablar al uno, al otro, escucha en el supermercado las máquinas registradoras, hablan por allá, pero solo oye. Pero cuando hablamos de escuchar, es porque estamos prestando atención cuidadosamente al mensaje que se nos está transmitiendo. Oír es oír todo lo que suena, escuchar es prestar atención al mensaje que se nos está transmitiendo. Eso es escuchar. Concentrado, atendiendo, prestando atención. O sea que usted y yo como cristianos debemos aprovechar toda oportunidad que se nos dé para poder conocer y entender mucho mejor la palabra de Dios y su voluntad. Un ejemplo de ello es lo que nos hablaba el pastor esta semana, el domingo, sobre el seminario que tenemos de la Biblia Thompson. Bastante importante. Bastante necesario. ¿Para qué? Para que aprendamos a entender mucho mejor la palabra de Dios y su voluntad. El cristiano debe tener una actitud dispuesta y adecuada a escuchar y a obedecer mucho más al Señor. Voy a hacer una pregunta. ¿Luciana está escuchando y atendiendo con claridad lo que está hablando el Señor? ¿Dulce María está escuchando y atendiendo con claridad lo que habla el Señor verdaderamente? ¿O están distraídos con todo lo que suena alrededor? ¿Salomé estará atendiendo? ¿José estará escuchando y atendiendo? ¿Antonio estará ahí atendiendo? ¿O está en modo avión mirando al pastor y no mirándolo? El cristiano debe tener una actitud dispuesta, adecuada a escuchar y a obedecer cada día más al Señor. Eso es un cristiano verdadero. Los cristianos verdaderos tenemos la necesidad, escuche lo que digo, el cristiano verdadero tiene la necesidad diaria de estudiar las Escrituras. No de leer, de estudiar, de abrir la Escritura, de poder leer un pasaje y meditar en ese pasaje, buscando la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hablar a su vida.
Eso hace un cristiano verdadero. Tenemos la necesidad. Es como cuando usted tiene sed. A ver, yo voy a hacer esta pregunta ilógica y ya está el pastor, usted que está preguntando ahí. Luciana, si usted tiene sed, ¿con qué calma la sed? Ay, Luciana, ve, yo pensé que Luciana estaba allí. Se nos transformó Luciana. Ajá. Solo imagíneselo. ¿Con qué se calma la sed? Sí, es verdad. Escucha, el que tiene sed, ¿qué busca? Saciar la sed. Que la sed no esté. El cristiano verdadero tiene una necesidad como aquel sediento de ir a la palabra, de estudiar la palabra, de ir a ella, no por tener un conocimiento coco acá, sino con tener un conocimiento de Dios aquí, que lo lleva a experimentar a ese Dios del cual está conociendo aquí. Pero en segundo lugar, un cristiano verdadero también debe ser, dice, tardo para hablar. En el versículo 19, Santiago entonces nos exhorta a que seamos tardos para hablar. O sea, antes de hablar de manera apresurada, nosotros debemos evaluar si lo que vamos a decir edifica o no. Escucha, si lo que vamos a decir aporta o no. Si no aporta, quédese callado mejor. Un filósofo griego llamado Zenón decía que los seres humanos tenemos, escuche esto, escuche, y me llamó mucho la atención, 2 oídos para oír más y una boca para hablar menos. Por eso son 2 oídos y una boca. 2 oídos para oír más y una boca para hablar menos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 10 y versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tremendo. Ahora, nosotros aquí podemos ver cómo se asocian la boca y el alma. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué significa eso? De la abundancia del corazón, habla lo que sale por tu boca es lo que está aquí adentro. Tremendo eso. ¿Y cuántas veces hemos dicho cosas que no deberíamos haber dicho? Y que luego nos arrepentimos de haberlas dicho. Tremendo. Por eso usted y yo debemos hablar sabiamente y tener la capacidad de controlar las palabras. Eso caracteriza e identifica a un cristiano verdadero. ¿Qué? Que tiene dominio propio, aún a la hora de hablar. Y en tercer lugar, un cristiano verdadero se caracteriza porque es, aquí sí, tardo para la ira. Tardo para la ira. Y podemos ver que hay una relación entre tardo para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, ¿no? Pero escuche, ¿cuál es la relación? Mire, cuanto más rápido seamos para oír y más tardos para hablar, mucho menos pronto nos vamos a irar. ¿Sí oye? Cuanto más rápido seamos para oír y tardos para hablar, más lentos seremos para airarnos. Muchas veces el cristiano está escuchando la palabra y llega el Señor. Claro que muchos miran al pastor. Y llega el Señor y desenvaina espada y mete el espadazo. Y da justo en el corazón del pecado en el que está. Y muchos empiezan a enojarse con el pastor.
ahí mismo empiezan ahí sentados a enojarse con el pastor. Ahora, el problema no es la palabra. El problema no es el pastor, sino el hombre que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Así es. Usted pudiera estar pasando por la situación más difícil que usted pueda experimentar, que lo esté poniendo incluso irritable, pero eso no justifica a nadie para desobedecer al Señor. La situación por la que usted y yo estemos pasando no se justifica para que usted y yo desobedezcamos al Señor, al contrario, para que nos acerquemos más, para que lo busquemos más y le obedezcamos más. Escuche, como cristianos nosotros tenemos la responsabilidad de no pecar, teniendo el control de la lengua y de la ira. Proverbios capítulo 14, versículo 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿No ve que hay gente que uno quiere hablarle a alguien mismo? No dejan ni hablar, hermano. Constantemente. Eso es tremendo. La verdadera grandeza del hombre no consiste en airarse, sino en la capacidad de reprimir la ira. Ahí está. Cuando nosotros tenemos dominio sobre la ira, es una cosa. Pero cuando usted y yo no tenemos dominio sobre la ira, cuando dejamos que la ira se manifieste, vamos a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, esa palabra que aparecía ahí, desechando, significa quitando, quitarse. Pastor, ¿quitarse qué? Dice, la inmundicia y la abundancia de malicia. La inmundicia se refiere a todo lo que es moralmente sucio o corrompido. Escuche, mas la malicia en términos generales habla de una inclinación al mal, con un énfasis, escuche esto, con un énfasis en el engaño y la falsedad. Cuando llega Dulce María de la escuela a la casa, ¿cómo le fue? Bien. Y en el cuaderno el examen que le salió mal. Se queda calladita, está engañando. Eso se llama malicia. Ese que a toda hora está buscando obtener un beneficio del otro, pero jamás en la forma de retribuirle al otro, se llama malicia. Ese que busca aprovecharse de los demás. Usted no ha visto la gente que tiene esa cualidad, esa facultad de decirle a usted una cosa, pero que es como una moneda de dos caras. Le dice algo a usted y entonces usted, pues, no, yo no dije eso. Eso es malicia y es pecado delante de Dios. Hay personas que intencionalmente lo hacen, hay otros que ni se dan cuenta, pero hay otros que intencionalmente le están contando a usted una cosa y de repente usted, venga, pero no, yo no dije eso. O sea, salen las palabras con dos significados, pero no son claras. O sea, eso es malicia y es pecado delante del Señor. ¿Se da cuenta? Y Santiago nos está diciendo, quítate todo eso de encima. Es lo que le está diciendo. Cuando dice, desechando toda inmundicia y la abundancia de malicia, lo que quiere decir es que quítense la ropa sucia del pecado de su vida. Despójense del pecado que tienen. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda hacer un efecto positivo en sus corazones. A ver, cuando Luciana tiene la ropa sucia, ¿qué hace? Se la lava puesta. ¿Y qué? ¿Y se queda sin ropa? ¿Qué hace después? No, pero usted Luciana, no su mamá. Sucia. Cuando nos quitamos la ropa sucia del pecado, entonces ¿qué tenemos que hacer? Si nuestra vida está llena de malicia o de inmundicia y de toda cosa sucia, escucha, eso es inaceptable para Dios.
Y no podemos pretender hacer espacio para meter lo nuevo y lo limpio, a menos que quitemos, que saquemos la ropa sucia, lo malo, lo malvado que está en nosotros. Escucha, lo sucio, el pecado obstaculiza el entendimiento de la palabra de Dios. Escucha esto. Si estás viviendo pecaminosamente, si estás actuando conforme a tus deseos y anhelos y no conforme a la palabra de Dios, si no estás actuando conforme a la voluntad de Dios, no vas a tener la capacidad de atender la palabra de Dios, porque el pecado que está en tu corazón estorba para que puedas escuchar a Dios hablar a tu corazón. No atiendes. No vas a tener entendimiento para escuchar la voz de Dios para transformar tu vida. ¿Cuántas veces decimos, Señor, háblame? Señor, yo quiero que me hables a través de tu palabra. Queremos tener dirección de Dios en lo que hacemos. Pero hay pecado, no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios, no estamos obedeciendo, no estamos haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Venimos a la iglesia, mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y seguimos en la misma desobediencia y en el mismo pecado. Dios habla, pero no puedes escucharlo, no lo puedes entender, no lo puedes atender, no puedes percibir lo que te está hablando. ¿Por qué? Porque el pecado te obstaculiza el entendimiento de la palabra de Dios. Obstaculiza. Si estás desobedeciendo en áreas de tu vida, no vas a entender la palabra de Dios, a menos que tengas la intención de trabajar en tu pecado. Y trabajar en tu pecado no es decir, sí, Señor, háblame que yo quiero trabajar en él. No, hay que trabajar en él. De hecho, en Isaías capítulo 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Vio? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Impide que Dios escuche nuestra oración también. ¿Te das cuenta? En el versículo 21, después de que dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, el verbo sigue diciendo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay un contraste. Primero nos está diciendo que nos quitemos la inmundicia y todo el resto de malicia. Y ahora nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, quítense la ropa sucia. Luciana, uno quita la ropa sucia y después ¿qué? ¿Qué se pone? La ropa nueva. O sea, hay que vestirse ¿de qué? De mansedumbre, de humildad y de pasividad. Es lo que necesitamos hacer. ¿Para qué? Para que podamos ser prontos para oír y podamos recibir la palabra de Dios con un impacto y una transformación en nuestras vidas. Entonces, cuando eso sucede, debe haber en nosotros una disposición de humildad en nuestras vidas y una actitud abierta completamente a escuchar la palabra de Dios y no al pastor. La palabra de Dios, como debe ser recibida, como debe ser atendida. Y entonces voy a estar dando muestras de que soy un cristiano verdadero, por medio de la obediencia. Hermano, no se enoje, no se aire cuando le llamen la atención. No se enoje cuando un hermano venga y con amor le diga o le muestre el pecado en el cual usted está, porque hay muchos en la iglesia que no se les puede decir, hey, estás mal en esto. Hey, estás fallando en esto. Mi hermano, usted está haciendo esto, tenga cuidado con esto, por esto y por esto. Hay muchos que no les gusta, hasta se enojan. No se enoje cuando su hermano con amor le muestre su pecado que lo va a llevar al caos. Porque escuche, el pastor o el hermano, la hermana que le muestren su pecado, que le muestren que está actuando mal, no lo hace por incomodarlo, sino por cumplimiento de las mismas escrituras, que debemos velar los unos por los otros en nuestro andar en santidad, lo hemos dicho muchas veces, para que puedas llevar la imagen de Dios y entonces hagas la voluntad del Señor y estés en la voluntad del Señor. Seamos sinceros, muchas veces nos molesta estas cosas, que nos digan, que nos hablen, que nos llamen la atención,
que mire, usted falló en esto. Imagínese esto, yo a veces llamo a Luciana, Luciana, venga. Y él mismo se pone. Yo le digo, Dulce, necesito hablar con usted. Hasta se pone pálida. ¿Por qué? Hermano fulano en la oficina. Como que paran el tiempo. Parece a los señores esos que paran en el centro. Que pasa uno y están ahí todo el día. Le echan una moneda pero a la oficina se paran ahí mismo. Y a veces es molesto. A veces molesta. Cuando uno llama la atención, cuando reúne los líderes y uno les dice lo que está sucediendo, ahí mismo uno ve cómo empieza la mutación. Se sientan ahí. Mire que esto y esto, y uno empieza a mirar. La transformación va, porque nos molesta que nos digan las cosas y que nos llamen la atención. Me acordaba de un pastor en la iglesia que estuvimos muchos años, uno de los hermanos que predicaba en la iglesia, recién llegó a la iglesia, le dijo al pastor, pastor, yo quiero ser muy claro con usted, a mí no me gusta que me llame la atención. Y el pastor le dijo, excelente, entonces no me dé motivo. ¿Se da cuenta? Hermanos, no nos enojemos. Santiago dice, no, seamos humildes. Es lo que está diciendo aquí. Usted no se imagina cómo Dios va a bendecir al que está atendiendo su voz, si somos prestos para escuchar la voz del Señor. Es lo que usted está diciendo. El humilde es bendecido por Dios. En la parte final del versículo 21 nos dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche, esa palabra que es la que nos ha conducido a un nuevo nacimiento, a nacer de nuevo. Esa palabra que es la que Él ha implantado en nuestro corazón. Esa misma palabra tiene que ser profundizada para que cada día conozcamos más a nuestro Dios. ¿Y cómo, pastor? Siendo prontos para oír, guardándola y recibiéndola con mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque esa palabra es viva y es eficaz. Y es la que obra en nuestros corazones. Es la que nos va a proteger y la que nos va a mantener seguros hasta el fin de nuestros días. Esta palabra puesta por obra en nuestras vidas. Para eso la dejó el Señor. Por eso necesitamos las Escrituras. De los versículos 22 al 27, Santiago nos da un mandato, una ilustración y unas aplicaciones. El mandato que nos da Santiago, escuche, no estoy diciendo, no está dándonos una sugerencia. Es un mandato de Dios, un mandato divino. Pastor, ¿cuál es el mandato? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Escucha, este es el mandato. Obedece mi palabra, no simplemente oyes y te olvidas de ella. Obedece mi palabra. Hacedores de la palabra es obedientes a ella. Que la pongamos en práctica. Así es. Nuestras vidas deberían caracterizarse por nuestra obediencia a Dios. La del cristiano, obviamente. El hacedor de la palabra de Dios es aquel que tiene la intención constante y continua de obedecerla. Escucha, de vivirla y de someterse a ella. El cristiano verdadero. El cristiano verdadero sabe que no es perfecto. Pero a pesar de que no es perfecto, el cristiano verdadero, ¿qué quiere? Hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios demanda de él, deleitarse en la palabra, desea aplicarla y llevarla a la práctica todos los días en su propia vida. Tenemos que reconocer que esto va en contra de nuestra naturaleza humana. Esto va en contra de nuestra naturaleza humana. Ya que desde el principio de la creación usted y yo podemos apreciar algo muy claro. ¿Qué? El hombre no ha querido someterse a Dios. El hombre no ha querido someterse a su palabra. El hombre ha rechazado la palabra de Dios. Desde la creación. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva?
Dios dijo, no coman del fruto, y Eva dijo, comamos del fruto. La serpiente le dijo, no moriréis. Dios había dicho, moriréis. ¿Y a quién atendió Eva? A la serpiente. Rechazó, desechó, menospreció la palabra de Dios. Escucha, cuando desobedeces, estás haciendo lo mismo que Eva. Estás siendo manipulado por la serpiente para desechar, menospreciar la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando. Porque desde el principio el ser humano hizo esto. Quiso desobedecer la palabra de Dios y obedeció la palabra. Y sabe, el cristiano, bueno, muchos en la iglesia hoy sabe que quieren obedecer la palabra de manera selectiva. O sea, esto sí lo obedezco, esto no. Esto me gusta, esto no. Lo que quiero lo obedezco y lo que no, no, con el Señor no es así. O le obedeces plenamente o le desobedeces plenamente. Así de simple es. La verdad de la palabra de Dios, esa que nosotros escuchamos, la verdad de su palabra debe transformar nuestras vidas. Debe haber una respuesta de parte nuestra, diligente y receptiva, cuando usted y yo recibimos su palabra. Al no haber una respuesta responsable, entonces la palabra de Dios no ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Cuando usted no está obedeciendo, significa que lo que Dios habla a través de su palabra no está haciendo un efecto en su corazón. No lo está transformando. Es un religioso más dentro de la iglesia. Tristemente, podríamos decir, es un hacedor, es un oidor de la palabra de Dios nada más. Y usted y yo debemos saber que la palabra de Dios, este libro no es un libro de información. Ay, tan bueno todas las historias que hay ahí. Ay, sí. Adán y Eva, Caín y Abel, la torre de Babel. Y todavía todos creen que la torre fue destruida porque le tiró una flecha al... Por Dios, eso es solo la película, hermanos, por Dios. Tranquilos. ¡Ay, qué montón de historias! Escucha, este libro no es un libro de información. Este libro es un libro, escucha, es un libro de transformación. Es un libro que cuando abres las escrituras y empiezas a dedicarle tiempo y dejas que Dios hable a tu corazón, te cambia, te transforma, te renueva, te hace una nueva criatura, te hace a la imagen de Cristo y te conduce a ir a la eternidad con tu Salvador. Eso es este libro, la palabra de Dios, Dios vivo, hablando. Eso es la Biblia. Es un libro de formación, de transformación. La Escritura. Cuando nosotros leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué se nos dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ajá. ¿Y luego qué? ¿Y se quedó ahí? Y sirve. Es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, ojo, el hombre, hablando hombre y mujer, ambos, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro. Porque este libro es Dios mismo hablando a tu corazón. Este libro es Dios mismo buscando tu transformación. La transformación de tu mente y de tu corazón para que seas nueva criatura. La actitud entonces de un verdadero cristiano debe ser a una disposición no solo de oír, sino de escuchar atentamente para poner en práctica lo que Dios le dice. Por tanto, el cristiano verdadero debe estudiar las Escrituras, meditar en las Escrituras, apegarse a ellas para poder hacer la voluntad de Dios. No una vez, no de vez en cuando, no, constante y continuamente, ya que es la palabra de Dios la que nos muestra el camino a seguir. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Como cristianos, escucha, debemos hacer de la palabra de Dios nuestro respirar. Que la palabra de Dios sea tan importante que Luciana pueda decir todos los días, no puedo salir de mi casa sin meditar en un pasaje de la Escritura.
que cada uno de nosotros no haga como muchos que tienen el horóscopo cristiano. ¿Sabe cuál es el horóscopo cristiano de muchos cristianos? No, pero dicen los salmitos. Y solo buscan los salmos donde todo le va a ir bien, porque ya los conocen. No, abrir las escrituras día tras día como una necesidad para el crecimiento de mi alma, para mi conocimiento del Señor, para que cada día lo abrace y lo ame más y más y más. Y que no suceda como pasa con muchos hoy. ¿Cuántos hemos conocido nosotros de gente cristiana que sus hijos han crecido y luego se han apartado del Señor? ¿Se imagina qué triste sería hoy o mañana ver a Luciana ya de 15, 16 años y ya con la falda aquí, con la blusa aquí y por allá haciendo todo lo malo, haciendo lo que no le agrada al Señor después de haber recibido palabra aquí? Sería terrible. Cuán terrible sería que Dulce María creciera y cualquier diga, yo no quiero volver a la iglesia. Y entonces, esta palabra no estaría haciendo un efecto. Por eso es que nosotros necesitamos vivir la palabra y transmitir la palabra vivida a nuestros niños. No, ore, lea la Biblia. Oremos, vamos a la Biblia. Y que vean en los padres el amor de Cristo. Y que aman a Cristo. Y que han sido transformados en su entendimiento y en su corazón. Eso debemos transmitir. Escuche, hay una relación muy estrecha entre el oír y el hacer. Pastor, ¿sí? Sí. Entre el oír y el hacer. Escucha, Mateo capítulo 7, del versículo 24 en adelante, nos enseña eso. Escucha cómo dice. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, ¿yo? Hay una relación entre el oír y el hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿está diciendo? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿qué pasó? Cayó y fue grande su ruina. Pregunta. 2 personas y escucharon el mismo mensaje. Escucharon el mismo mensaje, ¿cierto? Todos ustedes oyen el mismo mensaje. 2 personas y escucharon el mismo mensaje. ¿Cuál fue la diferencia? La práctica. Uno llevó a la práctica lo que escuchó, el otro no. O sea, obediencia versus desobediencia. ¿Se da cuenta? Entonces, unos escuchan y llevan a la práctica. Otros oyen e ignoran la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Sus casas se van a caer cuando venga la tormenta. Por eso dice que debemos ser hacedores continuamente de la palabra de Dios y así, escucha, cada circunstancia de la vida, en vez de desanimarnos, en vez de desalentarnos, en vez de bajarnos el carriel, debería ser una oportunidad más para mostrar al mundo y al diablo mismo que somos hacedores de la palabra de Dios y que le creemos al Dios que servimos. Al final del versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe por qué Santiago dice que si somos oidores nos engañamos a nosotros mismos? Lo que Santiago está diciendo aquí es que hay muchos que solo se conforman con venir a oír el mensaje de la palabra. Solo con oírlo. Tan tranquilos. Ya oí, Señor. Eso era todo. Mi responsabilidad era oír la palabra. Y ya, y se van tranquilos.
y están cometiendo un grave error de cálculo en su vida espiritual. Tremendo. Porque si vienes y oyes la palabra de Dios, pero no haces lo que Dios te dice, no obedeces. Entonces, estás calculando mal la situación. Calculando mal. Hay algunos que creen que su único compromiso es venir a oír la palabra los domingos, los domingueros. Solo vengo los domingos, sabiendo que pueden venir en semana. Mi compromiso es solo ir a oír la palabra de Dios el domingo. Creen que su única responsabilidad es venir y oír la palabra de Dios, pero no tienen ninguna intención de vivirla. Y estos son los que están autoengañados, es lo que dice Santiago. Porque el mero disfrute de la verdad de Dios o de una buena predicación no le da transformación a nadie. A nadie. ¡Ay, qué predicación tan buena, excelente, bien trazada, un buen mensaje, qué bendición! Pero una buena predicación, el disfrutar un mensaje y ya, no transforma a nadie, no hay un cambio en mi vida. Ahí está el mandato. Y luego entonces, cuando trae el mandato, viene la ilustración. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es el propósito de usted mirarse? Voy a volver. Dulce, ¿usted para qué se mira en un espejo? Luciana, ¿usted para qué? Luciana ve un espejo y la trae. ¿Usted para qué se mira en un espejo? Es que es usted, no su mamá, por Dios. ¿Usted para qué se mira en un espejo? ¿Y qué haría Salomé si se mira en el espejo y tiene una mancha negra en la cara? ¿Se va con esa mancha negra? ¿Qué hace? Hay muchos que usan el espejo para decir, Señor, gracias, no hay nadie como yo, el más lindo de la tierra. O escuche, el espejo no es para eso. El espejo es para uno mirar qué hay en uno si está desarreglado. Hay muchos que, a mí me ha pasado, voy de afán y voy a salir cuando, miro los pelos parados, toca devolverme, no me peiné. Por Dios. El espejo es para mirarnos y ver que si hay algo que no está bien en nosotros, inmediatamente busquemos solucionarlo. En la ilustración, el espejo aquí en esta ilustración, el espejo es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ahora, el hombre se ve en el espejo y ve su condición espiritual delante de Dios, y la verdad es que no queda muy bien parado delante de Dios. Pero a medida que uno se expone más y más ante este espejo de la palabra, escucha, este espejo nos va mostrando más suciedad, más pecado en nosotros, y Dios entonces desea que cuando nosotros nos veamos en este espejo que es la palabra, y Él nos muestre nuestro pecado, usted y yo entonces busquemos de manera inmediata corregir ese pecado y limpiarnos de ese pecado, arrepentirnos y pedir perdón al Señor por ese pecado. Eso es lo que Él quiere. Hermanos, seamos sinceros. Solo mediten esto. Si ese espejo te hablara, ¿qué te diría hoy? ¿Qué te diría hoy? Bueno, pastor, la verdad me diría que necesito su ayuda. No la mía, no, la del Señor. Que necesito la ayuda de Dios en mi vida, que necesito arrepentirme de esas cosas que sé o que me está mostrando que estoy haciendo mal. Que necesito organizarme porque estoy ignorando su palabra, porque mi corazón está endurecido, porque estoy insensible, porque no me deleito viniendo a la iglesia, porque me da pereza leer la Biblia.
por Dios. Escucha, cuando este espejo de la palabra me muestra lo que anda mal en mi vida, lo que debo cambiar, pero cuando muchos ven que es difícil, prefieren no exponerse mucho a la Biblia. Por eso muchos no vienen a la iglesia seguido. Por eso muchos buscan solo los salmitos de bendición. Cuando ven que es difícil, Spurgeon decía que arrancar el pecado de nuestro corazón era como sacarnos un ojo sin anestesia. Así es. Y hay muchos que son así, y por eso decía ahora, que cuando la palabra de Dios toca su pecado, se molestan con el pastor, y otros se molestan hasta con el espejo, con la misma Biblia. Y escucha, el problema no es el espejo, porque el espejo es la perfecta palabra de Dios, sino la persona que no quiere someterse a Dios, no quiere someter su vida a la palabra de Dios. Y por eso muchas personas entonces no oyen la palabra de Dios. Predicación tras predicación tras predicación y siguen igual, peleando, luchando con el mismo pecado, viviendo en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque no han dejado que la palabra de Dios haga el efecto en sus corazones. Siguen luchando con lo mismo, no obedecen. Y muchos dicen cosas como esta, escuche. Pastor, qué buen mensaje. Qué palabra la que trajo el Señor. Sigue hablando, Señor, sigue hablando, pero ellos siguen iguales. Y otros hasta lloran mientras que se está predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa después de salir de esa puerta, de este lugar? Nada, siguen exactamente iguales. ¿Por qué? Porque no están siendo hacedores de la palabra de Dios, sino solamente oidores. Y entonces Santiago dice, se están autoengañando. Están haciendo un mal cálculo. Y seamos sinceros, ¿qué pasa? A ver, Dulce María. Usted le pone una multiplicación y usted hace un mal cálculo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? El resultado va a ser ¿qué? Si hay un mal cálculo, va a haber un mal resultado. ¿Se da cuenta? Tremendo. El problema es que esto es algo muy serio, porque no es simplemente un cálculo matemático, estamos hablando de poner en riesgo nuestra eternidad. Porque si no estás atendiendo a la palabra de Dios, estás colocando en riesgo tu eternidad. Porque podrías estar pensando que vas para el cielo cuando no es así. Que vas a ir a la eternidad con Dios cuando no es así. Pastor, ¿y yo cómo sé si estoy siendo un hacedor o un oidor de la palabra? Escuche, recuerde que oír la palabra es un medio para nosotros poder obedecer. Evalúa tu obediencia. Cuando eres un hacedor de la palabra, hay un deseo constante en tu corazón de llevar a la práctica lo que Dios te habla, de hacerlo. Entonces, tienes una disposición igualmente para oír como para hacerla, como para llevarla a la práctica, como para obedecerla. Y así usted puede decir con toda sinceridad que ama y se deleita en la palabra de Dios y sus mandamientos. Usted va a poder hacer como David, Señor, es un deleite obedecerte. Hermana, ese programa que usted ve no le agrada a Dios. ¿Y por qué? Ahí mismo. ¿Y por qué? No, ese no es un hacedor de la palabra. Hermana, esa música que usted escucha no le agrada al Señor. Ay, Señor, Dios mío, Señor, gracias por decírmelo. Inmediatamente voy a orar, Señor, quítame. Señor, ayúdame. Esa es la reacción de uno que es hacedor de la palabra de Dios. Hay características de uno que hace la palabra de Dios. ¿Cuáles? Es un buen oidor y hacedor de la palabra. Mira atentamente la ley perfecta de Dios, dice el pasaje. No oye a la ligera la palabra de Dios, le presta atención con claridad. Ve la palabra de Dios como una palabra perfecta, a la cual voluntariamente se quiere someter. ¿Para qué? Para vivir la vida de una manera que le agrade a Dios, no a sí mismo. El hacedor de la palabra de Dios sabe que la palabra de Dios le da libertad del pecado. Y el que es hacedor de la palabra de Dios se siente mal cuando no la obedece. Y viene buscando un arrepentimiento con el Señor.
Otra característica del que hace, que es hacedor de la palabra de Dios, es que persevera en esa palabra. Siente temor de salirse de la palabra y sobre todo de traicionar a Dios, a ese Dios que lo ama. El que es hacedor de la palabra, escucha, lo que la palabra le permite hacer, él quiere hacer. Y lo que la palabra de Dios no le permite hacer, no lo quiere hacer y punto. En todas las áreas. En todas las áreas. Quiere poner en práctica todo lo que oye, que Dios le enseña a través de su palabra. Ser un hacedor de la palabra requiere una transformación en el corazón. Y eso no lo puede hacer el hombre. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo a través de su palabra. Hay que tener disposición para que Él haga eso en nuestras vidas. El hacedor de la palabra de Dios será bienaventurado en lo que hace. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer en tu vida cuando eres un hacedor de la palabra de Dios. Cuando eres obediente, no te imaginas lo que Dios puede hacer. Escuche, ser obediente trae la bendición. ¿Quieres ver bendición? Sé obediente. Mire lo que dice el Señor, hablándole a este varón, a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, esa palabra nunca, ¿qué será? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tremendo. Pero, yo no sé, vamos a ver cuántos escucharon. A mí me gusta trabajar mucho con los niños para que los adultos se motiven. Luciana, ¿en qué se tenía que esforzar Josué? Yo leí el texto. ¿En qué? ¿Ah? Dulce, ¿en qué se tenía que esforzar Josué? Ah, qué bien. Fuera de base, ¿sí yo? ¿Y cuántos más están fuera de base? ¿En qué se tenía que a ver, el Señor, ¿qué le dijo? Esfuérzate en entrenar bien a los soldados. Esfuérzate en conseguir un muy buen equipo para el ejército para ir a la batalla. ¿En qué? En oír y hacer la palabra de Dios. En oír y hacer, llevar a la práctica la palabra de Dios. Eso es lo que él tenía que hacer. Usted y yo necesitamos esforzarnos exactamente en lo mismo, en obedecer la palabra, oír, escuchar atentamente la palabra de Dios y tener la firme intención de obedecer esa palabra de Dios. Ahora, en este mundo caído y perverso el que nos tocó vivir a nosotros y que sobre todo va en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser bienaventurados? Ay, ahí sí todo el mundo dice amén, claro. Entonces, escucha atentamente la palabra de Dios y obedécela. Somete tu vida y tu mente a la palabra de Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, así como Él lo demanda. Sométete diariamente al estudio de las Escrituras y obedécele diariamente y vas a ver la bendición de Dios. La obediencia, escucha, la obediencia trae bendición. Hermanos, experimentemos la dicha de que nosotros podamos honrar a Dios. Siempre con nuestra obediencia, pero con su dirección, con su guía, con su enseñanza. Y que haya gozo en nuestras vidas. Y que podamos ser transformados por el poder de su palabra. Versículos 26 y 27 dicen, si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrene su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, Santiago aquí nos dice algo muy particular. Mire, aquí hay una advertencia sobre algo que también pasa hoy. Algunos hoy en día solo se dedican a cumplir rituales religiosos. Como
Ir a la iglesia, cantar canciones, escuchar la predicación, sirviendo en el ministerio, en fin. Así. Solamente cumpliendo con esto. Pero sin ningún tipo de transformación en sus vidas. Muchos hacen todas estas cosas, pero escuche, es posible que no sean salvos porque no hay una transformación en sus mentes y en sus corazones. Escuche esto. ¿Por qué? Porque su vida familiar o en su trabajo o en el trato con los demás no están mostrando verdaderamente que su vida ha sido cambiada por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Siguen siendo como cualquiera del mundo. Hombres que maltratan a sus esposas, esposas que maltratan a sus esposos, hijos que son desobedientes en sus hogares, padres que no instruyen correctamente a sus hijos y así, mucho más allá. No hay buenas relaciones ni con los vecinos, ni con los compañeros de trabajo, ni con los compañeros de estudio. Cosa seria. Y eso mostraría que no hay un cambio en su corazón. Por el otro lado, también nos dice que la lengua es un reflejo de lo que soy. Lo que decimos es un reflejo de lo que hay en el corazón. ¿Cómo usted y yo hablamos? Seamos sinceros, antes de usted y yo venir a Cristo, ¿cómo era nuestra lengua? ¿La refrenábamos? Eso, mejor dicho, salía veneno tras veneno, fuego tras fuego, y eso salían hasta piedras encendidas. Pero a la hora de que usted y yo vengamos a Cristo, todo eso se tiene que acabar, hermano. El viejo hombre tiene que morir en nosotros. El control de mi lengua y de lo que soy es una muestra de una fe verdadera. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Escuche, en aquella época, aquellos que se habían quedado sin sus padres o sin sus esposos eran los más frágiles, los más vulnerables y los más necesitados, los más pobres. Y a ese grupo, pero escuche, este pasaje, aunque hay que visitar a los huérfanos, hay que ayudar a las viudas, habla de la iglesia, de los mismos cristianos primero, los necesitados en la iglesia. Y hay muchos que están en la iglesia y piensan en todo menos en los necesitados de la iglesia. Solo en el yo y para mí. Y entonces es una buena manifestación de que la fe no está verdaderamente en el corazón. Porque muchos también se dan a darle a otro porque sabe que en algún momento le puede devolver el favor. Pero él está hablando aquí de personas a las cuales usted ayuda, que usted está seguro que jamás le va a devolver el favor. Y hacer eso es tener un corazón conforme el corazón de Dios. Versículo 27 termina diciendo, guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabe qué significa? Que el cristiano que es verdadero sabe que el mundo no le va a poder satisfacer sus deseos, sino que únicamente es el Señor. Aunque el mundo trate y aunque nos ataque, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a permanecer sin ser contaminados por un mundo que cada vez es más perverso y más feroz en contra del cristiano. Así que mire, si su vida no está dando una clara muestra de transformación interior que se ve en el exterior, en tus deseos, en tu amor por el prójimo, en el control de los impulsos, de guardarte sin contaminarte de este mundo, entonces eres un oidor y un hacedor de la palabra. Tristemente. Debemos examinarnos. Pastor, ¿y yo qué puedo hacer si me doy cuenta que soy solamente un hacedor, un oidor y no un hacedor de la palabra? Ven a Cristo. Ven a Cristo en humillación delante de Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y ven a Cristo y dile, Señor, por favor, con ruego, con súplica, con gemidos, que verdaderamente busques que te duela el corazón. Señor, me da pereza ir a la Biblia, me da pereza ir a la iglesia. Señor, verdaderamente no estoy atendiendo. Sea sincero con Él. Todo lo que tenga dentro de su corazón, dígaselo a Él. Pídale a Él, ruéguele, suplíquele, humíllese. Y le voy a garantizar que Dios va a hacer una obra de transformación en su vida. Porque Él es un Dios de gracia. Y su misericordia está dispuesta para cada uno de aquellos que se acerquen a Él genuinamente. Recuerde lo que dice el Salmo 51:17. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Venga Cristo en humillación, hermano. Venga Cristo en humillación. Escuche, Él no lo va a desechar. ¿Sabe qué va a hacer? Lo va a transformar. Si usted lo cree, lo va a hacer. Pero lo primero que usted tiene que hacer esta noche, ¿sabe qué es? Examinarse usted delante de la Escritura
y evaluar su obediencia y con toda sinceridad delante del Señor y la palabra, decir, Señor, ¿soy un hacedor o soy un oidor olvidadizo? Sea sincero con Él y busque la presencia del Señor y que el Señor obre en su mente y en su corazón. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad y tu misericordia, por tu presencia, por cómo tú hablas a nuestras vidas, Señor. Yo creo que esta palabra no tiene mayor explicación, es clara como el agua. O somos obedientes a tu palabra o estamos desobedeciendo tu palabra y entonces nos engañamos a nosotros mismos. Por ende, no podemos dar frutos de buenas obras ni de atender al necesitado. Siempre vamos a ser egoístas, siempre la ira va a estar en nosotros. No nos vamos a dejar exhortar, llamar la atención. Vamos a estar siempre haciendo lo contrario a tu voluntad. Señor, por favor, ayúdanos a escuchar atentamente tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a que haya una transformación en nuestro corazón y que podamos vivir una vida cristiana genuina y verdadera para la gloria de tu nombre, para el beneficio de nuestras almas, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de nuestras familias, para que así podamos ser instrumentos en tus manos y llevar a otros a tu presencia para que te conozcan y vivan para la gloria de tu nombre. Hoy, Señor, oímos y escuchamos tu palabra. Ayúdanos a salir de este lugar con la firme intención y el firme deseo de obedecer tu palabra, Señor. Por favor, haz esa transformación que necesitamos. Cambia la actitud de muchos y que aquellos que tienen un corazón soberbio y altivo se humillen delante de tu presencia y reconozcan que solo tú los puedes cambiar, los puedes restaurar y los puedes nuevamente encaminar por ese sendero que tú has trazado para ellos. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora que salimos de este lugar, te rogamos que nos lleves en bendición y en tu victoria a seguir meditando, a seguir reflexionando y a seguir buscando, Señor, la sabiduría y el discernimiento para seguir haciendo tu voluntad conforme lo que nos enseñas en tu palabra, porque te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una noche en bendición y en la victoria del Señor.